soy Susana Flores Candia y en este video yo les voy a hablar sobre sistema de ventaja mecánica, sistema de polipasto y sistema de tirolesa. Pues para comenzar nuestro video vamos a decir o vamos a definir qué es un sistema de ventaja mecánica. Este pues se va a definir como la relación que va a existir entre la fuerza resistente y la potencia, o lo que es lo mismo entre la carga que queremos desplazar y la fuerza que debemos de aplicar en ella. Así, por ejemplo, pues es muy habitual hablar de polipastos, por ejemplo, 3-1, 4-1, 6-1, 9-1, etc. Esto es pues para referirnos a sistemas que nos van a permitir desplazar una carga realizando un esfuerzo 3, 4, 6 o 9 veces inferior al que deberíamos aplicar en un sistema 1 a 1, es decir, en un sistema con ventaja mecánica nula. Bueno, pues ahora el sistema de polipasto, lo contrario es que este va a ser la combinación de poleas fijas y móviles, que van a estar recorridas por una sola cuerda que tiene uno de sus extremos anclado a un punto fijo, ¿no? Los elementos técnicos del sistema pues son que tiene que tener una polea fija. En esta polea fija la misión es que va a modificar la dirección de la fuerza, o sea, nuestra potencia, que vamos a ejercer sobre la cuerda. Recordemos que pues el hecho de ejercer la potencia en sentido descendente va a facilitarnos la elevación de cargas, pues podemos ayudarnos de nuestro propio peso. Otro elemento importante pues es la polea móvil. En esta la misión pues va a ser proporcionar ganancia mecánica al sistema. Por regla general pues cada polea móvil nos tiene que proporcionar una ganancia igual a 2. La cuerda, que también es conocida como cable, pues va a transmitir las fuerzas entre los diferentes elementos. La resistencia a la tracción tiene que estar en función del valor de la resistencia y de la ganancia mecánica del sistema, que esta pues a su vez depende del número de poleas fijas y de poleas móviles que debemos de contar. Entonces, pues yo les voy a presentar una imagen en donde vamos a ver qué es un sistema de polipasto. Vamos a hacer un poquito más grandecita. Ok. Bueno, pues en este sistema de polipasto ahí nos damos cuenta que pues tiene una polea fija, una cuerda, una polea móvil, que es esta, y una potencia. Y aquí va a ir nuestra resistencia. En este mecanismo, pues la ganancia mecánica y el desplazamiento de la carga va a ir en función inversa, es decir, cuanto mayor sea la ganancia conseguida, menor será el desplazamiento. Y pues como ya definimos que es un sistema de polipasto, pues ahora vamos a definir qué es un polipasto, ¿no? Entonces un polipasto lo podemos definir como una combinación de poleas fijas y móviles, que pues van a estar recorridas por una cuerda y tiene uno de sus extremos conectados a un punto fijo. La función principal pues no es otra que el desplazamiento de objetos demasiado pesados como para ser manipulados de una forma exclusiva por la fuerza de una persona. Los tipos de polipastos pues van a ser los siguientes. En este momento pues nos vamos a enfocar en uno que es el polipasto simple. Recordemos que si las poleas móviles de un sistema se desplazan hacia arriba o en la misma dirección que la carga y lo hacen a la misma velocidad, estamos ante un polipasto simple. En este tipo de sistemas pues se rigen por una serie de reglas sencillas que nos van a permitir determinar fácilmente la ventaja mecánica que nos van a proporcionar o que nos van a aportar. Una principal pues es que la ventaja mecánica es igual al número de segmentos de cuerda que sujetan directamente la carga.
También otro elemento importante pues es que tenemos que contar el número de poleas totales del sistema, o sea, contar las poleas fijas y móviles también, ¿no? Y a estas pues les tenemos que sumar uno. Y así vamos a obtener la ventaja mecánica. Por ejemplo, si estamos hablando de un sistema 3-1, requerirá dos poleas. Si estamos hablando de un sistema 4-1, pues requerirá 3 y así sucesivamente. Esto pues no contabiliza la última polea, solamente en caso de que la más cercana a la mano ejerza la tracción. O sea, si está fija. Si es móvil, pues obviamente se tiene que contar, pero si es fija, pues no. También uno de la serie de reglas sencillas pues es que conviene no usar más de 5 poleas, porque en un sistema simple ya la suma de los rozamientos en cada polea pues va a acabar por contrarrestar la ventaja mecánica que nos va a proporcionar. En caso de que nosotros necesitemos mayor ventaja mecánica, pues es mejor confeccionar polipastos compuestos o polipastos complejos o completos o complejos. Aquí les voy a presentar una imagen de un polipasto compuesto que es un 6-1. Bueno, ahora pues vamos a hablar exclusivamente de los polipastos compuestos. Cuando dos polipastos simples actúan sobre el uno y el otro, o sea, uno sobre el otro, pues obtenemos un polipasto compuesto. Al igual que en los polipastos simples, los polipastos compuestos se rigen por unas reglas que nos van a permitir calcular su ventaja mecánica y así pues entender su funcionamiento. Solamente vamos a mencionar dos que son las más importantes y es la número uno, que la ventaja mecánica de un polipasto compuesto es siempre el producto de dos o más polipastos simples. Y número dos, las poleas móviles se mueven todas hacia el anclaje, aunque no necesariamente a la misma velocidad. Y pues va a ser un polipasto complejo, que también lo vamos a ver como un polipasto 3-1 o Burton. Bueno, pues este tipo de polipastos complejos es cualquier sistema que no se rija por las reglas de los dos sistemas que anteriormente pues ya proporcioné la información. Este entrará en la categoría de polipastos complejos. Es decir, número uno, en esta clase de polipastos, pues las poleas pueden desplazarse en sentido inverso a la carga. Y número dos, para determinar la ventaja mecánica en este tipo de polipastos, pues los sistemas descritos arriba ya no servirán y ya no será necesario utilizar uno diferente. Este sistema pues también es conocido como el sistema de las T o el sistema de la T, que es por sus siglas en inglés, ¿no? Este sistema pues nos va a permitir determinar la ventaja mecánica de cualquier clase de polipasto, ya sea un polipasto simple, compuesto o complejo. Bueno, su funcionamiento pues va a ser el siguiente. El número uno va a ser que la tensión T será siempre una unidad. O sea, la T es la tensión que una persona o un equipo puede aplicar a un polipasto, ¿no? Número dos, la tensión T es igual a ambos lados de la polea, o lo que es lo mismo, si en una polea entra una cuerda con una tensión igual a T, esta saldrá
con una idéntica a latencia, ¿no? Otro elemento para el funcionamiento de este sistema es que las tensiones se suman en el vértice de cada polea debido pues al efecto polea, ¿no? Que es decir, la polea soporta T más T es igual a 2T. Y pues nuestro último paso, es que se me está agotando la batería, perdón. Nuestro último paso pues va a ser que siempre se comienza a contar el número de T desde el extremo del polipasto que recibe la tracción inicial, o sea, desde el extremo opuesto a la carga. Entonces aquí no, no creo que se logre ver un poco. Bueno, de hecho no se va a lograr ver mucho, pero aquí están las T de las que hablábamos y están que si sumábamos la T más T, pues nos iba a dar las 2T, ¿no? Y son estas. Bueno, pues estos polipastos tienen componentes. Entonces, pues miren, aquí les voy a proporcionar una imagen. Eh, a lo mejor y no logren visualizar bien las letras, pero bueno, el número 1 va a ser el motor de elevación. También vamos a contar con un reductor. También vamos a contar, se me fue el nombre, perdón, con un tambor o guía de cable y vamos a contar también con un fin de carrera normal. Estos pues son los componentes de un polipasto o de lo que tiene que tener un polipasto, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a hablar sobre las poleas. Para hablar sobre el tipo de poleas, pues tenemos que definir en realidad qué es una polea, ¿no? Bueno, pues una polea la vamos a poder entender que es un mecanismo o una máquina simple que mediante la tracción emitida por una fuerza puede desplazar grandes cargas. Entonces aquí les voy a mostrar una imagen sobre una polea. Esta es una polea en general, pero pues hay diferentes tipos de poleas, ¿no? Por ejemplo, poleas simples. En las poleas simples, este tipo de poleas pues son las más fáciles de utilizar, puesto que solo tiene una polea fija por donde pasa la correa. En esta polea simple, uno de sus extremos, pues tendremos la carga y en el otro extremo el elemento que se encarga de elevarla. Esto se tiene que realizar siempre en la misma fuerza que nosotros vamos a ejercer y el peso de la carga que se quiere levantar con tal de no poder moverla. ¿No? Otro tipo de polea pues es la polea móvil o una polea compuesta. Este tipo de polea nos va a permitir el desplazamiento hacia arriba o hacia abajo dependiendo de la posición de carga. Gracias a eso pues es el esfuerzo requerido para desplazarla pues va a ser menor. Un sistema de polipastos, un tipo de polea es una polea de polipastos. En este, pues las poleas tienen dos variantes. La número 1 es la de aparejo potencial y la de aparejo factorial. ¿Cuál es la diferencia o en qué se diferencian cada una? Bueno, los polipastos de aparejo potencial van a estar compuestos por una polea fija y mínimo dos móviles. Por otro lado, los polipastos con aparejo factorial cuentan con una cantidad par de poleas donde las mismas poleas fijas que tienen que ser iguales o tienen que tener el mismo número que las poleas móviles.
Esto pues es cuantas más poleas se utilicen, pues más fácil será el desplazamiento de la carga, ¿no? Entonces, pues ya que conocimos que es una polea, vamos a hablar sobre el sistema de tirolesa. Ay. Bueno, el sistema de tirolesa, pues tenemos que definir primero qué es una tirolesa. Una tirolesa es un grupo de cables de acero alineados que con una inclinación nos va a ayudar a que una polea se pueda aprovechar de la pendiente y de la fuerza de gravedad para transportar a las personas y hacer sentir la sensación como de que están volando sobre cualquier espacio, ¿no? Este sistema de desplazamiento que se emplea por lo general es con fines recreativos o con fines de manipular objetos. También es conocida como tirolina. Se compone de una polea instalada con cables que tienen una cierta pendiente. De esta manera, pues por acción de la gravedad, la persona se va a deslizar por un cable mientras se sostiene de la polea. A modo de entretenimiento, porque siempre lo vamos a encontrar, cuando nos mencionen la parte de una tirolesa, lo vamos a referir como algo de aventuras o juegos, ¿no? Entonces, a modo de entretenimiento, pues la tirolesa suele instalarse en árboles a una altura considerable. Se puede elegir en un terreno que en caso de caída amortigua el impacto. También lo vamos a encontrar mucho en zonas o parques extremos. Bueno, pues hay reglas para determinar los límites de tensión, ¿no? Entonces, la regla principal va a ser la regla de... Es que no se ve bien mis imágenes, no sé por qué no se logran ver bien. No sé si es el internet, pero creo que ya lo solucioné. A ver, es que en ocasiones pues no me carga bien. Bueno, las reglas para determinar los límites de tensión pues van a ser las siguientes. La regla de un solo hombre. Esta quiere decir que una de las primeras reglas era la de tensionar la tirolesa por no más de una persona, tirando al máximo de su fuerza sin ningún tipo de ventaja mecánica. O sea, no más personas más que la que está preparada la tirolesa para la carga. El peso de la cuerda desplegada y la fuerza del operador eran elementos muy variables en esta regla. Sin embargo, una de las más conservadoras en algunos casos y también demasiado inútil a la vez de dejar la cuerda demasiado laxa y con demasiada poca tensión para su utilización. O sea, es una, es como algo muy, no sé, como algo ilógico. Pero en realidad pues así es como lo manejan pues ciertos grupos de personas, ¿no? Otra regla pues es la regla del 10%. Esta regla es otra manera de limitar la fuerza en el sistema. O sea que por cada 91 kilogramos de carga en la línea principal, el ángulo que se tiene que formar por la misma debería ser igual a un 10% del arco en el sistema antes de que ésta se encuentre cargada, porque las variables son la longitud del arco y el peso de la carga, ¿no? Entonces, los 91 kilogramos, pues, en metros de cuerda, tiene que ser igual al peso. Y debería de tener una comba o una longitud de 3 metros en la línea principal. Aquí está una imagen, pero no se logra ver bien. Entonces, pues ya conociendo la longitud total de la cuerda desplegada, tenemos que, o podríamos estimar con bastante exactitud,
esta regla. El problema pues es que visualmente es muy difícil, ¿no? De estimar pues la cantidad con exactitud. Claro, si ya estamos más familiarizados con este tema, pues se nos va a hacer muy fácil. Otro sistema, otra regla es la regla de los 15 grados. En esta es que en una tirolesa horizontal tiene que dejar un ángulo de 15 grados de declinación en la línea principal cuando ésta no esté cargada. Es decir, tenemos que aplicar esta regla en el sistema porque prácticamente debería de soportar unos 200 kilogramos en una cuerda de 11 milímetros, ¿no? Bueno, en esta técnica pues se realiza tensionando la línea principal muy bien para obtener la cuerda totalmente perpendicular al suelo y de ahí se comienza a distensionar la misma para obtener el ángulo de 15 grados de inclinación. Ujú. Esta pues dejando de que la gravedad haga su trabajo. Entonces, pues aquí vemos, es que, perdón, no se logra visualizar bien mi imagen, pero bueno, aquí es en esta imagen, pues se logra apreciar, ¿no? Que la cuerda pues está totalmente perpendicular al suelo, supongamos que este es el suelo, y de ahí pues se va a comenzar a distensionar la misma para obtener nuestro ángulo de 15 grados que va a estar aquí en medio, ¿no? Para esto pues es importante siempre tomar los ángulos desde el punto medio del arco hacia los puntos de nuestro anclaje. La regla, hay también una regla que es la regla de la cantidad de personas. Bueno, pues en esta, si la fuerza aplicada al sistema por cada persona es conocida entre el número de personas que tensiona la misma, entonces pues nuestra fuerza ejercida en la tirolesa puede ser calculada. En este es uno de los métodos más consistentes para limitar la tensión en un sistema de tirolesas. El número de personas pues tiene que estar disponibles para que la tensión de la tirolesa determine que el sistema de ventaja mecánica no va a aplicar demasiada tensión a la tirolesa. Aquí hay una imagen. Entonces vemos que hay varios, pues, varios anclajes y pues es lo mismo que las personas que van a tensionar estas cuerdas. Bueno, pues vamos con nuestro siguiente tema que es tensión de tirolinas. En este, pues limitar la tensión de una tirolesa o tirolina, pues es absolutamente necesario para estar dentro del factor de seguridad del sistema estático, ¿no? En cuanto más alto es el ángulo en el tope de la tirolesa, pues mayor va a ser o mayor se multiplicará la carga de los puntos del anclaje. Por ejemplo, o algo muy recurrente es que a 175 grados, pues la carga en los puntos de anclaje es 11 veces mayor al peso que cuelga en el centro de la tirolesa. Y también, ¿no? Cuanto más se aproxime el ángulo de incidencia a los 180 grados, la carga de los anclajes, pues se tiene que multiplicar hasta el infinito. Más adelantito hay una fórmula que tenemos que tener siempre en cuenta sobre este tipo de ¿cómo se llama? Perdón, de tensión de tirolinas o de tirolesa. Aquí, esta es mi imagen. Esta va a ser nuestra flechita, perdón, nuestra flecha va a ser nuestra longitud. Este es el ángulo que se tiene que formar
Y bueno, esta es la fórmula de la que les estoy hablando. Entonces es fuerza de anclajes es igual a la carga que va a ser el paramédico que va a estar rescatando a una víctima, por la longitud, que es el espacio, y esto lo vamos a dividir entre 4 por la flecha, que va a ser, perdón, nuestra altura. Entonces, pues es muy importante. La verdad es que es un poquito complejo este tipo de sistemas, ya que pues si no estás muy familiarizado con el tema, pues puedes tener muchísimos errores que te pueden costar la vida en muchos casos, ¿no? Como ya vimos la fórmula, pues vamos a hablar sobre el reparto de cargas ahora. Bueno, pues nada más y nada menos que el propósito de un reparto de cargas, pues es obviamente repartir la carga entre diferentes anclajes, ¿no? Lo que no es tan obvio, sin embargo, es que hacerlos a ciegas sin un mínimo de conocimientos técnicos, que es lo que les digo, que si no tenemos los conocimientos básicos, pues puede producir el efecto exactamente contrario, ¿no? Multiplicar la carga que recibe cada anclaje. Entonces, nuestro reparto de cargas siempre tiene que ser igual o sea, siempre tiene que ser igual a la carga en diferentes puntos de anclaje. Aquí no se logra ver mi imagen, pero pues estamos hablando, por ejemplo, aquí que la carga es de un 50% y un 50%. El ángulo pues se va a formar en 8 grados. Aquí hay un 58%, 58%. O sea, todo tiene que ser igual, ¿no? Porque por eso el nombre, el reparto de carga. Y pues lo último que sí quería recordarles para que no lo olvidaran es que pues la fórmula para calcular la fuerza generada por un triángulo de fuerzas pues tiene que ser esta, ¿no? La carga por la longitud entre 4 por la flecha. Y pues con estos temas vamos a cerrar este video. Espero que haya sido de su agrado. La verdad es muy complejo, es muy este de bastante teoría, aprendernos o saber el conocimiento de cada uno de estos sistemas. Sin embargo, pues es muy importante tener como los conceptos básicos a los que nos podamos enfrentar. Es un poco difícil en esta manera que, por ejemplo, no es lo mismo que yo trate de explicárselos a que lo veamos o que lo estemos ante ya no sé, ante un sistema de ventaja mecánica, ante un sistema de polipastos, etcétera. O sea, no va a ser lo mismo, porque pues esta es solamente una teoría. Sin embargo, pues espero que les haya sido de su agrado y pues eso sería todo.